El día más oscuro de mi vida había llegado. El cielo gris de Madrid parecía reflejar el peso que sentía en mi corazón mientras me alejaba del cementerio en las afueras de la ciudad. Acababa de enterrar a Manuel, mi marido, mi compañero, mi mejor amigo. El silencio en el coche era ensordecedor, solo interrumpido por mis ocasionales sollozos que no podía contener. Conducía de vuelta a nuestra casa en Toledo, un trayecto que habíamos hecho juntos innumerables veces. Cada kilómetro era un recordatorio doloroso de su ausencia. Las lágrimas nublaban mi visión, obligándome a detenerme varias veces en el arcén para recuperar la compostura. Vamos, María, me dije a mí misma. Tienes que ser fuerte. Pero, ¿cómo ser fuerte cuando sientes que te han arrancado la mitad del alma? Recordé la primera vez que Manuel me llevó a Toledo. Éramos jóvenes, recién casados, llenos de sueños y planes para el futuro. Aquí construiremos nuestro hogar, me había dicho, sus ojos brillando con entusiasmo mientras señalaba un terreno vacío. Y lo hicimos. Ladrillo a ladrillo, construimos no solo una casa, sino un hogar lleno de amor y risas. Ahora, mientras conducía por las sinuosas calles de Toledo, cada rincón me traía un recuerdo. La plaza donde solíamos tomar café los domingos por la mañana, el parque donde paseábamos de la mano en las tardes de verano, la pequeña tienda de antigüedades donde Manuel me compró aquel viejo reloj que tanto me gustaba. ¿Cómo voy a vivir sin ti, Manuel? Susurré al aire, como si de alguna manera pudiera escucharme. Finalmente, llegué a nuestra calle. La vista de nuestra casa, esa que habíamos construido con tanto amor, me golpeó como una ola de realidad. Por un momento, casi esperé ver a Manuel en el jardín, regando las plantas como solía hacer cada tarde. Pero el jardín estaba vacío, silencioso, como si supiera que su dueño ya no volvería. Aparqué el coche y me quedé sentada un momento, reuniendo fuerzas para entrar. La casa nunca me había parecido tan grande y vacía como en ese momento. Tomé una respiración profunda y salí del coche, mis piernas temblando ligeramente. Mientras caminaba hacia la puerta, los recuerdos me asaltaron nuevamente. La risa de Manuel resonando en el porche, nuestras largas conversaciones en el jardín, los planes que hacíamos para el futuro. Un futuro que ahora se extendía ante mí, solitario y aterrador. Llegué a la puerta y busqué las llaves en mi bolso. Mis manos temblaban tanto que casi las dejé caer. Finalmente, logré sujetarlas y las miré por un momento. El llavero que Manuel me había regalado en nuestro primer aniversario, un pequeño corazón de plata con nuestras iniciales grabadas, parecía burlarse de mí. «Te extraño tanto», murmuré, acariciando el pequeño corazón con mi pulgar. Con un suspiro tembloroso, levanté la llave hacia la cerradura, ansiando el consuelo familiar de nuestro hogar. Necesitaba sentirme rodeada por los recuerdos de nuestra vida juntos, aunque eso también significara enfrentar la dolorosa realidad de su ausencia. En ese momento, parada frente a la puerta de nuestra casa, sentí todo el peso de mi pérdida. No era solo Manuel quien se había ido, sino también una parte de mí misma. La María que entró en esa casa por primera vez, joven y enamorada, ya no existía. En su lugar, había una mujer rota, tratando desesperadamente de encontrar una razón para seguir adelante. Pero sabía que tenía que hacerlo. Por Manuel, por mí misma, por la vida que habíamos construido juntos. Él no hubiera querido verme así, devastada y sin rumbo. Casi podía escuchar su voz. «Vamos, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees». Con esa voz imaginaria dándome fuerzas, respiré hondo una vez más y me preparé para entrar en nuestra casa. Nuestro hogar, el lugar donde tendría que aprender a vivir sin él. Con un suspiro tembloroso, inserté la llave en la cerradura de nuestra casa. Esperaba sentir el familiar clic que siempre me daba la bienvenida a nuestro hogar, pero algo estaba mal. La llave no giraba. Fruncí el ceño, confundida, y volví a intentarlo. Nada. La cerradura se mantenía obstinadamente cerrada, como si de repente hubiera decidido no reconocerme. «Vamos, no me hagas esto ahora», murmuré, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar nuevamente. El agotamiento emocional del funeral y el largo viaje de regreso comenzaban a hacer mella en mí. Mis manos temblaban mientras intentaba una y otra vez hacer girar la llave. Pensé que tal vez era solo el cansancio afectando mi coordinación. Cerré los ojos por un momento, tomé una respiración profunda y volví a intentarlo, esta vez con más cuidado.
pero el resultado fue el mismo, la llave se negaba a girar. ¿Qué está pasando?, me pregunté en voz alta, la frustración mezclándose con una creciente sensación de inquietud. Esta casa, nuestro hogar, siempre había sido mi refugio. Ahora, en el momento en que más necesitaba su consuelo, parecía estar rechazándome. Apoyé la frente contra la puerta, sintiendo la madera fría contra mi piel. El aroma familiar de las rosas que Manuel solía plantar en el jardín me envolvió, trayendo consigo una nueva oleada de dolor. ¿Cómo era posible que hace apenas unos días estuviéramos aquí juntos, y ahora? Un ruido proveniente del interior de la casa interrumpió mis pensamientos. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Había oído bien? Presioné la oreja contra la puerta, escuchando atentamente. Sí, definitivamente había movimiento dentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Un ladrón? ¿Alguien se había enterado de la muerte de Manuel y pensó que la casa estaría vacía? El miedo me paralizó por un momento, pero luego la indignación se abrió paso. No iba a permitir que nadie profanara nuestro hogar, no hoy, no cuando acababa de enterrar a mi marido. Me aparté de la puerta y me acerqué a la ventana lateral, intentando ver algo a través de las cortinas. Las luces estaban encendidas, lo cual era extraño. Yo las había apagado todas antes de salir para el funeral. Entrecerré los ojos, tratando de distinguir algo en el interior. Fue entonces cuando lo vi. Un movimiento, una sombra que se desplazaba por el salón. No era el movimiento furtivo de un ladrón, sino algo más, familiar. Mi mente luchaba por dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Quién podría estar en nuestra casa? ¿Y por qué? De repente, una figura pasó frente a la ventana y mi corazón dio un vuelco. Reconocí ese perfil, esa forma de caminar. Era Antonio, mi suegro. ¿Qué hacía él aquí? Y si él estaba aquí, probablemente María, mi suegra, también estaría dentro. La confusión dio paso a una mezcla de alivio y molestia. Por un lado, al menos no eran ladrones. Por otro, ¿por qué estaban en nuestra casa sin avisarme? ¿Y por qué habían cambiado la cerradura? Volví a la puerta y golpeé con fuerza. Antonio, María, ¿están ahí? Abran la puerta, grité. Hubo un momento de silencio, luego escuché pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de María. Su expresión era una mezcla de sorpresa y algo más que no pude identificar. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Ah, María, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando, dijo, su voz sonando extrañamente forzada. La miré fijamente, tratando de descifrar qué estaba pasando. María siempre había sido amable conmigo, pero ahora había algo en su actitud que me ponía nerviosa. Detrás de ella, pude ver a Antonio moviendo cajas y muebles. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿Por qué cambiaron la cerradura? ¿Y qué están haciendo con nuestras cosas? María no respondió de inmediato. En su lugar, miró por encima de su hombro hacia Antonio, como buscando su aprobación. Cuando volvió a mirarme, había una dureza en sus ojos que nunca antes había visto. María, querida, comenzó, su tono falsamente dulce, creo que tenemos que hablar. ¿Por qué no entras? Di un paso hacia adelante, pero María no se movió para dejarme pasar. En su lugar, se mantuvo firme en el umbral, bloqueando efectivamente mi entrada a mi propia casa. ¿Qué está pasando?, repetí, esta vez con más fuerza. El cansancio y la confusión estaban dando paso a una creciente sensación de alarma. Antonio apareció detrás de María, sosteniendo una caja llena de lo que parecían ser nuestros álbumes de fotos. Mi estómago se revolvió al ver nuestros preciados recuerdos en sus manos. María, dijo Antonio, su voz grave y autoritaria, creo que es hora de que le expliquemos la situación a nuestra nuera. El uso de la palabra nuera, en lugar de mi nombre, me golpeó como una bofetada. Siempre me habían tratado como a una hija. ¿Qué había cambiado? María sintió, y finalmente se hizo a un lado para dejarme entrar. Crucé el umbral con cautela, sintiendo como si estuviera entrando en territorio enemigo en lugar de en mi propio hogar. El interior de la casa estaba irreconocible. Cajas y maletas llenaban el salón, y muchos de nuestros muebles habían sido movidos. Las fotos de Manuel y yo que solían adornar las paredes habían desaparecido, reemplazadas por cuadros que reconocí de la casa de mis suegros. Me giré hacia ellos, la incredulidad y el horror creciendo en mi interior. ¿Qué han hecho? ¿Por qué están empacando nuestras cosas?
Antonio dio un paso adelante, su expresión seria y determinada. María, comenzó, y supe que lo que iba a decir cambiaría mi vida para siempre. Hay algo que necesitas entender. Perpleja, observé cómo Antonio y María continuaban moviendo cajas y muebles dentro de la casa. La escena era surreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi mente luchaba por comprender lo que estaba sucediendo, mientras mi corazón se negaba a aceptar esta nueva realidad. No pude contenerme más. Con una mezcla de incredulidad y frustración, me acerqué a la puerta y golpeé con fuerza. «Exijo una explicación», grité, mi voz quebrándose por la emoción contenida. Hubo un momento de silencio, seguido por el sonido de pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando el rostro de María. Su expresión era una máscara de falsa simpatía, una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «Ah, María, qué bueno que llegaste. Te estábamos esperando», dijo con un tono que pretendía ser acogedor, pero que sonaba hueco y artificial. La miré fijamente, buscando en sus ojos algún atisbo de la mujer que una vez me había tratado como a una hija. Pero solo encontré frialdad y determinación. «¿Qué está pasando aquí?», logré articular, mi voz apenas un susurro. «¿Por qué están moviendo nuestras cosas? ¿Y por qué cambiaron la cerradura?». María mantuvo su sonrisa, pero pude ver cómo se tensaba ligeramente. «Entra, querida, tenemos mucho de qué hablar», dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Con pasos vacilantes, crucé el umbral de lo que hasta hace poco consideraba mi hogar. El interior de la casa era irreconocible. Nuestros muebles habían sido reemplazados por los de mis suegros, las paredes despojadas de nuestras fotografías y recuerdos. Era como si estuvieran borrando sistemáticamente cada rastro de la vida que Manuel y yo habíamos construido juntos. Antonio apareció desde la cocina, cargando otra caja. Al verme, se detuvo en seco, su expresión una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser culpa. «María», dijo, dirigiéndose a su esposa. «¿Ya le has explicado?». María negó con la cabeza. «Estaba a punto de hacerlo», respondió, su voz tensándose ligeramente. Me volví hacia ellos, la confusión dando paso a una creciente ira. «¿Explicarme qué? ¿Qué está pasando aquí? Esta es mi casa, nuestra casa. ¿Con qué derecho están haciendo esto?». Antonio y María intercambiaron una mirada, como si estuvieran decidiendo quién daría las malas noticias. Finalmente, fue María quien habló. «María, querida», comenzó, su voz adquiriendo un tono condescendiente que nunca antes había usado conmigo. «Sé que esto es difícil de entender, pero debes saber que esta casa, bueno, ya no es tuya». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? Manuel y yo construimos esta casa juntos. Es nuestra». «Era vuestra», corrigió Antonio, su voz grave y autoritaria. «Pero Manuel la construyó, y ahora que él, bueno, ahora que ya no está, la propiedad pasa a nosotros, sus padres». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía ser cierto, no podían estar haciendo esto, no ahora, no cuando acababa de enterrar a mi marido. «Esto es una broma, ¿verdad? No pueden hacer esto. Manuel nunca lo permitiría». María se acercó, colocando una mano en mi hombro que pretendía ser reconfortante, pero que se sentía como un peso insoportable. «María, debes entender, Manuel era nuestro hijo, todo lo que era suyo, ahora es nuestro. Es la ley». Sacudí su mano de mi hombro, retrocediendo como si su toque me quemara. «No, esto no puede ser legal. Manuel y yo estábamos casados. Esta casa es tanto mía como suya». Antonio intervino, su voz cargada de una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Lamentablemente, María, la casa estaba a nombre de Manuel. Y como sus padres, somos sus herederos legales». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían traicionar así la memoria de su propio hijo? «¿Y qué hay de mí?», pregunté, las lágrimas amenazando con derramarse. «¿Qué se supone que debo hacer? ¿Dónde se supone que debo ir?». María tuvo la audacia de parecer apenada. «Lo sentimos, querida, pero debes entender, esto es lo que Manuel habría querido. Él siempre cuidó de nosotros». Esas palabras encendieron una chispa de furia en mi interior. ¿Lo que Manuel habría querido? ¿Cómo te atreves? Manuel me amaba. Construimos esta vida juntos. Él nunca habría querido que me echaran de nuestra casa.
Antonio dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. Ya basta, María, la decisión está tomada, esta casa ahora nos pertenece. Puedes llevarte tus efectos personales, pero todo lo demás se queda. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si de repente me encontrara en una pesadilla retorcida, donde las personas que una vez consideré familia se habían convertido en monstruos codiciosos. No pueden hacer esto, repetí, mi voz apenas un susurro. No lo permitiré. María soltó un suspiro exasperado. María, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Los abogados están en camino con los papeles. Todo está en orden legal. Sentí que me faltaba el aire. ¿Abogados? ¿Papeles? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Incluso antes de que Manuel... No pude terminar ese pensamiento. Era demasiado doloroso, demasiado traicionero. Váyanse, dije, mi voz temblando de ira y dolor. Salgan de mi casa, ahora. Antonio y María intercambiaron una mirada, como si no pudieran creer mi audacia. María, comenzó Antonio, su voz adquiriendo un tono de advertencia. Pero yo ya había tenido suficiente. He dicho que se vayan, grité, las lágrimas finalmente corriendo por mis mejillas. Esta es mi casa, el hogar que Manuel y yo construimos. No tienen derecho a estar aquí. María dio un paso hacia mí, su expresión una mezcla de lástima y determinación. María, querida, sé que esto es difícil, pero... No la dejé terminar. En un arrebato de furia y desesperación, agarré el jarrón más cercano y lo arrojé contra la pared. El estruendo del cristal rompiéndose pareció despertar algo en mí, una fuerza que no sabía que tenía. ¡Fuera!, grité, mi voz resonando en las paredes de la que una vez fue mi casa. «Fuera de aquí ahora mismo o llamaré a la policía». Antonio y María retrocedieron, sorprendidos por mi arrebato. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, como si finalmente se dieran cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero fue solo un momento. Antonio se recompuso rápidamente, su expresión endureciéndose. «Muy bien, María, si así es como quieres que sea, nos iremos. Pero volveremos. Y cuando lo hagamos, será con la ley de nuestro lado». Con esas palabras, tomó a María del brazo y la guió hacia la puerta. Antes de salir, María se volvió hacia mí una última vez, su expresión una mezcla de lástima y determinación. «Lo siento, María», dijo suavemente, «pero esto es lo que debe hacerse». Y con eso, se fueron, dejándome sola en la casa que una vez fue mi hogar, rodeada de cajas y recuerdos rotos. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, María continuó hablando, su voz cargada de una falsa dulzura que me provocó escalofríos. «Manuel construyó esta casa, así que ahora ella y todos los bienes dentro son nuestros. Puedes irte». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Por un momento, me quedé allí, inmóvil, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. La realidad de la situación comenzó a asentarse lentamente, como una pesada niebla que nublaba mi mente. ¿Qué estás diciendo? Logré articular finalmente, mi voz apenas un susurro. Esta es mi casa, nuestro hogar. Manuel y yo la construimos juntos. María soltó un suspiro, como si estuviera explicando algo a un niño particularmente lento. María, querida, sé que esto es difícil de entender, pero la ley es clara. Manuel era nuestro hijo, y como sus padres, somos sus herederos legales. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían traicionar así la memoria de su propio hijo? No, dije, mi voz ganando fuerza a medida que la incredulidad daba paso a la ira. No pueden hacer esto. Manuel nunca lo permitiría. Él me amaba, me dejó esta casa a mí. Antonio apareció detrás de María, su expresión una mezcla de determinación y algo que parecía ser culpa. Lo siento, María, pero ya está hecho. Los abogados han revisado todo. La casa estaba a nombre de Manuel, y ahora nos pertenece a nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si de repente me encontrara en una película de terror, donde las personas que una vez consideré familia se habían convertido en monstruos codiciosos. Pero estábamos casados, protesté, las lágrimas comenzando a nublar mi visión. Compartimos todo, esta casa es tanto mía como suya. María negó con la cabeza, su falsa sonrisa aún en su lugar.
Lamentablemente, eso no importa. La casa estaba a nombre de Manuel, y como sus padres, tenemos derecho a todo lo que era suyo. Sentí que me faltaba el aire. No podía ser cierto. No podían estar haciendo esto, no ahora, no cuando acababa de enterrar a mi marido. ¿Y qué hay de mí? Pregunté, mi voz quebrándose. ¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer? Por un momento, vi un destello de duda en los ojos de María. Pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por una determinación fría. Lo siento, querida, dijo, su voz carente de cualquier emoción real. Pero eso ya no es nuestro problema. Puedes llevarte tus efectos personales, pero todo lo demás se queda. No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si de repente me encontrara en un mundo paralelo, donde todo lo que creía saber sobre el amor y la familia se hubiera invertido. No pueden hacer esto, repetí, mi voz apenas un susurro. No lo permitiré. Antonio dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. María, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Los abogados llegarán pronto con los papeles. Todo está en orden legal. Sentí que una oleada de náuseas me invadía. ¿Abogados? ¿Papeles? ¿Cuánto tiempo llevaban planeando esto? Incluso antes de que Manuel... No pude terminar ese pensamiento. Era demasiado doloroso, demasiado traicionero. Esto no puede ser legal, dije, mi voz temblando de ira y dolor. Manuel y yo estábamos casados. Compartíamos todo. Él nunca habría querido esto. María tuvo la audacia de parecer ofendida. ¿Cómo te atreves a cuestionar lo que Manuel habría querido? Éramos sus padres. Lo conocíamos mejor que nadie. Esas palabras encendieron una chispa de furia en mi interior. ¿Lo conocían mejor que nadie? ¿Mejor que su esposa? ¿La mujer con la que compartió su vida, sus sueños, su futuro? Antonio intervino, su voz cargada de una falsa compasión que me revolvió el estómago. María, entendemos que estés molesta. Pero debes comprender que esto es lo mejor para todos. Manuel siempre quiso cuidar de nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuvieran hablando de un extraño, no del hombre que había sido mi esposo, mi mejor amigo, mi compañero de vida. Manuel me amaba, dije, mi voz quebrada pero firme. Me amaba más que a nada en este mundo. Nunca habría querido que me echaran de nuestra casa, que me dejaran sin nada. María soltó un suspiro exasperado. María, por favor, no hagas esto más difícil. Ya es bastante duro para nosotros perder a nuestro hijo. No necesitamos este drama adicional. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Drama? Así es como veían mi dolor, mi pérdida. ¿Drama? Repetí, mi voz elevándose. ¿Creen que esto es drama? Acabo de enterrar a mi marido. Y ahora ustedes, las personas que se suponía que eran mi familia, me están echando de mi propia casa. Antonio dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. Basta ya, María, la decisión está tomada. Esta casa ahora nos pertenece. Puedes llevarte tus cosas personales, pero todo lo demás se queda. Sentí que el mundo se cerraba a mi alrededor. No podía respirar, no podía pensar. Todo en lo que podía concentrarme era en el hecho de que estaba perdiendo mi hogar, mis recuerdos, todo lo que Manuel y yo habíamos construido juntos. No, dije, mi voz apenas un susurro. No me iré, esta es mi casa, el hogar que Manuel y yo creamos juntos. No tienen derecho a quitármelo. María me miró con una mezcla de lástima y frustración. María, querida, no hagas esto difícil. Los abogados llegarán pronto. Todo está en orden legal. No tienes opción. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por mis mejillas en un torrente imparable. ¿Cómo pueden hacer esto? Solo sé. ¿Cómo pueden traicionar así la memoria de Manuel? ¿No les importa en absoluto lo que él habría querido? Antonio y María intercambiaron una mirada, como si no supieran cómo manejar mi angustia. Finalmente, Antonio habló, su voz cargada de una falsa compasión que solo sirvió para alimentar mi ira. María, entendemos que estés molesta. Pero debes comprender que esto es lo que debe hacerse. Manuel habría querido que cuidáramos de sus bienes. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí que algo dentro de mí se rompía, dando paso a una furia que nunca antes había experimentado. «Fuera», grité, mi voz resonando en las paredes de la que una vez fue mi casa. «Fuera de aquí ahora mismo».
Antonio y María retrocedieron, sorprendidos por mi arrebato. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, como si finalmente se dieran cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero fue solo un momento. María se recompuso rápidamente, su expresión endureciéndose. Lo siento, María, pero no nos iremos a ninguna parte. Esta casa ahora es nuestra, y tú eres quien debe irse. Me quedé allí, temblando de ira y dolor, incapaz de creer que esto estuviera realmente sucediendo. En ese momento, mientras miraba a las personas que una vez consideré familia, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mientras intentaba procesar las crueles palabras de María, un movimiento en el fondo de la sala captó mi atención. Antonio apareció, cargando una caja llena de lo que reconocí inmediatamente como nuestros álbumes de fotos de boda. Verlo sosteniendo esos preciados recuerdos, como si fueran simples objetos sin valor, fue la gota que colmó el vaso. «No pueden hacer esto», grité, mi voz quebrándose por la emoción. Intenté entrar en la casa, determinada a rescatar al menos esos álbumes, esos tesoros irreemplazables de mi vida con Manuel. Pero María, con una fuerza que no esperaba de ella, bloqueó la entrada. Su expresión, antes una máscara de falsa simpatía, se endureció visiblemente. «Ya lo hicimos», declaró con una frialdad que me heló la sangre. «Los abogados están en camino con los papeles». Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. No podía ser cierto. No podían estar haciendo esto, no ahora, no cuando el dolor por la pérdida de Manuel aún estaba tan fresco, tan crudo. «¿Abogados? ¿Papeles?», repetí, aturdida. «¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?». Signo de apertura de interrogación. «¿Incluso antes de que Manuel?». No pude terminar la frase. El pensamiento de que pudieran haber estado tramando esto incluso antes de la muerte de Manuel era demasiado doloroso para contemplarlo. Antonio, aún sosteniendo la caja con nuestros álbumes, tuvo la decencia de parecer incómodo. «María, entiende que esto es lo mejor para todos. Manuel habría querido que cuidáramos de sus bienes». Esas palabras encendieron una chispa de furia en mi interior. ¿Lo mejor para todos? ¿Cómo pueden decir eso? Esta es mi casa, el hogar que Manuel y yo construimos juntos. ¿Cómo pueden pensar que él habría querido esto? María soltó un suspiro exasperado, como si estuviera lidiando con un niño particularmente difícil. «María, querida, sé que esto es difícil de entender, pero la ley es clara. Como padres de Manuel, somos sus herederos legales». No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si de repente me encontrara en una pesadilla retorcida, donde las personas que una vez consideré familia se habían convertido en extraños codiciosos. «Pero estábamos casados», protesté, las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. «Compartíamos todo. Esta casa es tanto mía como suya». Antonio negó con la cabeza, su expresión una mezcla de determinación y lo que parecía ser un atisbo de culpa. «Lo siento, María, pero la casa estaba a nombre de Manuel. Legalmente, ahora nos pertenece a nosotros». Sentí que me faltaba el aire. No podía ser cierto. No podían estar haciendo esto, no ahora, no cuando acababa de enterrar a mi marido. «¿Y qué hay de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Dónde se supone que debo ir? ¿Qué se supone que debo hacer?». María tuvo la audacia de parecer ofendida por mi pregunta. «Eso ya no es nuestro problema, María. Puedes llevarte tus efectos personales, pero todo lo demás se queda». No podía creer lo que estaba oyendo. Era como si de repente me encontrara en un mundo paralelo, donde todo lo que creía saber sobre el amor y la familia se hubiera invertido. «No», dije, mi voz ganando fuerza a medida que la incredulidad daba paso a la ira. «No me iré. Esta es mi casa, el hogar que Manuel y yo creamos juntos. No tienen derecho a quitármelo». Antonio dio un paso adelante, su expresión endureciéndose. «María, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Los abogados llegarán pronto. Todo está en orden legal». Sentí que algo dentro de mí se rompía. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, corriendo por mis mejillas en un torrente imparable. «¿Cómo pueden hacer esto?», solocé. «¿Cómo pueden traicionar así la memoria de Manuel? ¿No les importa en absoluto lo que él habría querido?». María y Antonio intercambiaron una mirada, como si no supieran cómo manejar mi angustia. Finalmente, María habló, su voz cargada de una falsa compasión que solo sirvió para alimentar mi ira.
María, entendemos que estés molesta. Pero debes comprender que esto es lo que debe hacerse. Manuel habría querido que cuidáramos de sus bienes. Esas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Sentí que algo dentro de mí se rompía, dando paso a una furia que nunca antes había experimentado. «Fuera», grité, mi voz resonando en las paredes de la que una vez fue mi casa. «Fuera de aquí ahora mismo o llamaré a la policía». Antonio y María retrocedieron, sorprendidos por mi arrebato. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, como si finalmente se dieran cuenta de la magnitud de lo que estaban haciendo. Pero fue solo un momento. María se recompuso rápidamente, su expresión endureciéndose. «Lo siento, María, pero no nos iremos a ninguna parte. Esta casa ahora es nuestra, y tú eres quien debe irse». Me quedé allí, temblando de ira y dolor, incapaz de creer que esto estuviera realmente sucediendo. En ese momento, mientras miraba a las personas que una vez consideré familia, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Antonio, aún sosteniendo la caja con nuestros álbumes de boda, parecía incómodo. «María», comenzó, su voz suavizándose ligeramente, «sé que esto es difícil, pero no lo dejé terminar». En un arrebato de desesperación, me lancé hacia adelante, intentando arrebatarle la caja. «Esos son míos», grité. «Son mis recuerdos, mi vida con Manuel». En la lucha por la caja, varios álbumes cayeron al suelo, esparciéndose como hojas en otoño. Fotos de nuestra boda, de nuestras vacaciones, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, yacían dispersas a nuestros pies. María, con una rapidez sorprendente, se interpuso entre Antonio y yo. «Ya basta», gritó, su voz cargada de autoridad. «María, si no te calmas, nos veremos obligados a llamar a la policía». Me quedé inmóvil, jadeando, mirando las fotos esparcidas por el suelo. Cada imagen era un recordatorio doloroso de la vida que había perdido, no solo con la muerte de Manuel, sino con esta traición inesperada. «¿Cómo pueden hacer esto?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «¿Cómo pueden ser tan crueles?». Antonio, con un suspiro pesado, comenzó a recoger las fotos del suelo. «Lo siento, María», dijo, sin mirarme a los ojos. «Pero es lo que debe hacerse». En ese momento, mientras veía a Antonio recogiendo los fragmentos de mi vida con Manuel, algo dentro de mí se quebró. Ya no podía contener el torrente de emociones que amenazaba con ahogarme. Comencé a reír. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Comencé a reír, al principio suavemente, luego más fuerte. Era una risa histérica, cargada de dolor y desesperación, que brotaba desde lo más profundo de mi ser. María y Antonio me miraron como si hubiera perdido la razón, y tal vez lo había hecho. ¿Cómo podía mantener la cordura en una situación tan absurda y cruel? «¿María?», preguntó María, su voz teñida de preocupación y confusión. «¿Te encuentras bien?». Su pregunta solo intensificó mi risa. «¿Bien? ¿Cómo podía estar bien? Acababa de enterrar a mi marido, y ahora sus padres, las personas que deberían haber sido mi apoyo, estaban intentando echarme de mi propia casa». La situación era tan ridícula que no pude evitar reír aún más fuerte. Antonio dio un paso hacia mí, su rostro una mezcla de preocupación y culpa. «María, calmate. Esto no es. ¿Qué me calme?», logré decir entre risas. «¿Cómo puedo calmarme? Esto es. Esto es. No pude terminar la frase. Las risas se convirtieron en sollozos, y antes de darme cuenta, estaba llorando incontrolablemente. Era como si todas las emociones que había estado conteniendo desde la muerte de Manuel finalmente hubieran encontrado una salida. María y Antonio se miraron, claramente incómodos con mi arrebato emocional. No sabían cómo manejar esta situación, y por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero fue solo un instante, antes de que la determinación volviera a sus rostros. «María», comenzó María, su voz forzadamente suave, «entiendo que estés alterada, pero...». «No», la interrumpí, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. «No entiendes nada. Ustedes realmente no saben, ¿verdad?». Mis palabras los tomaron por sorpresa. Se miraron el uno al otro, confundidos. «¿Saber qué?», preguntó Antonio, su voz cargada de sospecha. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Era como si, de repente, tuviera el control de la situación.
Por primera vez desde que había llegado a casa, sentí que tenía una ventaja. Ustedes realmente no saben, repetí, esta vez con más seguridad. Entre risas y lágrimas, conseguí decir, voy a mostrarles algo. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono del bolsillo. María y Antonio me miraban con una mezcla de curiosidad y aprensión mientras buscaba en mi galería de fotos. ¿Qué estás haciendo?, preguntó María, su voz teñida de impaciencia. Espera y verás, respondí, finalmente encontrando lo que buscaba. Les mostré la pantalla del teléfono. En ella, se reproducía un vídeo. El rostro de Manuel apareció, y pude ver cómo María y Antonio contenían el aliento. Verlo así, vivo y sonriente, hizo que mi corazón se encogiera de dolor. Pero me mantuve firme. En el vídeo, Manuel estaba sentado en nuestro sofá, el mismo sofá que ahora Antonio y María querían quitarme. Su expresión era seria, pero había un brillo de determinación en sus ojos que conocía bien. Si estás viendo esto, comenzó Manuel en el vídeo, significa que mi plan ha funcionado. Y también significa que mis padres han hecho exactamente lo que temía que harían. Vi cómo los rostros de María y Antonio palidecían. Sus expresiones pasaron de la confusión al shock en cuestión de segundos. Mamá, papá, continuó Manuel en el vídeo, si están viendo esto, quiero que sepan que me han decepcionado profundamente. Siempre supe que eran codiciosos, pero nunca pensé que llegarían tan lejos como para intentar quitarle todo a María después de mi muerte. María jadeó con acento agudo, llevándose una mano a la boca. Antonio se quedó inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra. Así que decidí ponerlos a prueba, explicó Manuel. Fingí mi propia muerte para ver cómo reaccionarían. Y por lo que veo, han fallado miserablemente. No pude evitar sentir una mezcla de emociones al ver sus reacciones. Por un lado, había una satisfacción amarga al ver sus expresiones de shock y vergüenza. Por otro, el dolor de saber que Manuel había tenido razón sobre sus padres era casi insoportable. ¿Qué significa esto?, balbuceó María, su voz apenas un susurro. Significa, dije, mi voz sorprendentemente firme, que Manuel está vivo y que ustedes han demostrado exactamente lo que él temía. Antonio se dejó caer en una silla cercana, su rostro pálido y desencajado. No puede ser, murmuró. Esto debe ser algún tipo de truco. Pero antes de que pudiera responder, se escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal. Todos nos giramos para mirar, conteniendo la respiración. La puerta se abrió lentamente, y allí, de pie en el umbral, estaba Manuel. Vivo, respirando, y con una expresión de profunda decepción en su rostro. Sorpresa, dijo, su voz cargada de tristeza y decepción. María soltó un grito ahogado y Antonio se puso de pie de un salto, ambos mirando a Manuel como si hubieran visto un fantasma. «Manuel», susurró María, su voz temblorosa. «Pero, ¿cómo?». Manuel entró en la casa, cerrando la puerta detrás de él. Su mirada se posó primero en mí, llena de amor y preocupación, antes de volverse hacia sus padres. «¿Cómo pude fingir mi muerte?», preguntó, su voz cargada de amargura. «Fue sorprendentemente fácil. Lo que me resulta difícil de entender es cómo pudieron ustedes dos, mis propios padres, actuar de manera tan despreciable». Antonio fue el primero en recuperar la compostura. «Hijo», comenzó, su voz temblorosa, «no entiendes. Solo estábamos tratando de proteger tu legado, de asegurarnos de que todo estuviera en orden». «¿En orden?», interrumpió Manuel, su voz elevándose. «¿Llamas, de en orden, a echar a mi esposa de nuestra casa? ¿A quitarle todo lo que construimos juntos?». María dio un paso adelante, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Manuel, por favor, tienes que entender. Pensábamos que estabas muerto, estábamos devastados, no pensábamos con claridad». «No», la cortó Manuel. «No intenten justificarse, lo que han hecho es inexcusable». Se acercó a mí, rodeándome con sus brazos. Sentí que toda la tensión y el miedo que había estado acumulando se disipaban con su toque. Estaba vivo, estaba aquí, no estaba sola. «María», dijo suavemente, mirándome a los ojos, «lo siento mucho por haberte puesto en esta situación. Sé que debe haber sido terrible para ti». Asentí, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y amor. Manuel se volvió hacia sus padres, su expresión endureciéndose.
En cuanto a ustedes dos, dijo, su voz fría como el hielo, quiero que se vayan de nuestra casa. Ahora, María y Antonio se miraron, aturdidos. Pero, hijo, comenzó Antonio, somos tu familia. Seguramente podemos hablar de esto, arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Repitió Manuel, incrédulo. ¿Cómo proponen arreglar esto? ¿Cómo pueden compensar el dolor que le han causado a María? ¿La traición que han cometido contra mí? María sollozó abiertamente ahora. Lo sentimos, dijo entre lágrimas. No sabíamos, no pensábamos. Exacto, dijo Manuel. No pensaron en nadie más que en ustedes mismos. Y eso es algo que no puedo perdonar fácilmente. Se dirigió a la puerta y la abrió de par en par. Ahora, por favor, váyanse, dijo, su voz firme pero cansada. Antonio y María se miraron, derrotados. Lentamente, comenzaron a recoger sus cosas. Mientras se dirigían a la puerta, María se detuvo frente a mí. María, dijo, su voz apenas un susurro, lo siento mucho. Realmente lo siento. No pude responder. Las palabras se me atascaron en la garganta. Solo pude mirarla, sintiendo una mezcla de pena y alivio al verla partir. Una vez que se fueron, Manuel cerró la puerta y se volvió hacia mí. Por un momento, nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro. Luego, sin decir una palabra, me atrajo hacia él en un abrazo apretado. Lo siento tanto, murmuró contra mi pelo. Nunca quise que pasaras por esto. Pero tenía que saber, tenía que estar seguro. Me aparté ligeramente para mirarlo a los ojos. ¿Seguro de qué? Pregunté. Manuel suspiró profundamente. De que eras tú la única persona en quien realmente podía confiar. Y tenía razón. Sentí que mi corazón se hinchaba de amor y gratitud. A pesar del dolor y la confusión de los últimos días, en ese momento, en los brazos de Manuel, supe que todo estaría bien. Te amo, susurré, apoyando mi cabeza en su pecho. Y yo a ti, respondió, besando mi frente. Más que a nada en este mundo. Nos quedamos así por un largo tiempo, abrazados en medio de nuestra sala de estar, rodeados por los restos del caos que sus padres habían dejado. Sabía que teníamos mucho de qué hablar, mucho que procesar. Pero por ahora, esto era suficiente. Estábamos juntos, y eso era todo lo que importaba. Aún abrazada a Manuel, sentí que mi mundo volvía a su eje. El alivio de tenerlo de vuelta, vivo y a salvo, era abrumador. Sin embargo, una parte de mí todavía luchaba por comprender todo lo que había sucedido. Con gentileza, me aparté un poco para mirarle a los ojos. Manuel, convencé, mi voz temblorosa, necesito entender. ¿Cómo? ¿Por qué hiciste todo esto? Él suspiró profundamente, su rostro una mezcla de culpa y determinación. Me tomó de la mano y me guió hacia el sofá. Nos sentamos juntos, nuestras manos entrelazadas. María, dijo suavemente, sé que te debo una explicación. Y te prometo que te contaré todo. Pero primero, necesito mostrarte algo más. Con esas palabras, sacó su teléfono del bolsillo y comenzó a buscar algo. Curiosa y un poco aprensiva, esperé en silencio. Finalmente, me mostró la pantalla. Era otro vídeo. Este vídeo, explicó, es la razón por la que hice todo esto. Lo grabé hace unas semanas, cuando empecé a sospechar de mis padres. Presionó el botón de reproducción y la imagen cobró vida. En ella, Manuel estaba sentado en su oficina, su rostro serio y preocupado. Si estás viendo esto, comenzó el Manuel del vídeo, significa que mis sospechas eran correctas. María, amor mío, sé que debes estar confundida y herida por todo lo que ha pasado. Pero necesito que entiendas por qué lo hice. Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. Hace unas semanas, escuché por casualidad una conversación entre mis padres. Estaban planeando cómo quedarse con nuestra casa y todos nuestros bienes en caso de que algo me pasara. Hablaban de manipular el testamento, de encontrar vacíos legales. No podía creer lo que estaba oyendo. Sentí que mi corazón se encogía al escuchar esto. ¿Cómo podían sus propios padres planear algo así? Al principio, continuó Manuel en el vídeo, pensé en confrontarlos directamente. Pero luego me di cuenta de que negarían todo. Necesitaba pruebas, necesitaba exponerlos. Y, lo más importante, necesitaba protegerte a ti, María. Sus ojos en el vídeo se llenaron de lágrimas, reflejando la emoción que yo misma estaba sintiendo en ese momento.
Así que ideé este plan. Fingir mi muerte, ver cómo reaccionarían mis padres. Ver si realmente intentarían quitarte todo. Y si lo hacían, tendría la prueba que necesitaba para protegernos legalmente. Pausó el vídeo y me miró, sus ojos llenos de amor y arrepentimiento. Lo siento tanto, María. Sé que te hice pasar por un infierno. Pero necesitaba estar seguro, necesitaba protegerte. Me quedé en silencio por un momento, procesando todo lo que acababa de escuchar. Una parte de mí quería estar enojada con él por haberme hecho pasar por todo ese dolor. Pero otra parte entendía por qué lo había hecho. Manuel, dije finalmente, mi voz apenas un susurro, entiendo por qué lo hiciste. Pero, ¿no confiabas en mí lo suficiente como para contarme tu plan? Él apretó mi mano, sus ojos llenos de remordimiento. Confío en ti más que en nadie en este mundo, María. Pero necesitaba que tu reacción fuera genuina. Si mis padres hubieran sospechado por un segundo que estabas actuando, todo se habría arruinado. Asentí lentamente, comprendiendo su lógica aunque aún me dolía. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste fingir tu muerte de manera tan convincente? Manuel sonrió tristemente. Tuve ayuda. Mi amigo Carlos. ¿Recuerdas? Es médico. Él me ayudó a falsificar los documentos necesarios. ¿Y el cuerpo en el ataúd? Bueno, digamos que tener contactos en la industria del cine tiene sus ventajas. No pude evitar una pequeña risa incrédula. Era todo tan elaborado, tan increíble. ¿Y la policía? ¿Los que vinieron con tus padres? Amigos de Carlos, explicó Manuel. Policías de verdad que estaban dispuestos a ayudar una vez que les expliqué la situación. Estaban tan disgustados como yo con lo que mis padres estaban planeando. Me quedé en silencio por un momento, asimilando toda esta información. Era mucho para procesar. Por un lado, me sentía aliviada y agradecida de que Manuel estuviera vivo y de que hubiéramos desenmascarado a sus padres. Por otro lado, el dolor y la angustia que había experimentado en los últimos días aún pesaban sobre mí. Manuel, dije finalmente, entiendo por qué lo hiciste. Pero necesito que entiendas lo mucho que me dolió. Pensé que te había perdido. Pensé que había perdido todo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, mi amor. Y lo siento tanto. Si pudiera borrar el dolor que te causé, lo haría en un instante. Pero necesito que sepas que cada momento lejos de ti fue una tortura para mí también. Verte sufrir y no poder consolarte, fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Me atrajo hacia él en un abrazo apretado, y sentí que mis propias lágrimas comenzaban a caer. Nos quedamos así por un largo momento, simplemente abrazados, dejando que nuestras emociones fluyeran libremente. Finalmente, me aparté un poco para mirarle a los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pregunté. ¿Tus padres? Manuel suspiró profundamente. Mis padres han mostrado su verdadera naturaleza. Y aunque me duele, creo que lo mejor es mantener nuestra distancia por ahora. Tal vez con el tiempo puedan reflexionar sobre sus acciones y arrepentirse sinceramente. Pero por ahora, necesitamos protegernos. Asentí, comprendiendo su decisión aunque me entristecía. Sabía lo mucho que Manuel amaba a sus padres, y lo doloroso que debía ser para él tomar esta decisión. En cuanto a nosotros, continuó, su voz suavizándose, si me lo permites, me gustaría pasar el resto de mi vida compensándote por estos días de angustia. Quiero que construyamos una vida juntos, María. Una vida basada en la confianza, el amor y el respeto mutuo. Sentí que mi corazón se hinchaba de amor. A pesar del dolor y la confusión de los últimos días, sabía que mi amor por Manuel no había disminuido ni un ápice. Te amo, Manuel, dije suavemente. Y sí, quiero construir esa vida contigo. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió sin dudar. Prométeme que nunca más me dejarás fuera de tus planes. Prométeme que confiarás en mí, sin importar qué. Somos un equipo, Manuel. Y los equipos trabajan juntos. Manuel tomó mi rostro entre sus manos, sus ojos fijos en los míos. Te lo prometo, María. Nunca más te ocultaré nada. Confío en ti completamente, y de ahora en adelante, enfrentaremos todo juntos. Seguíamos esa promesa con un beso, largo y profundo, cargado de todo el amor y la emoción que habíamos acumulado en los últimos días. Cuando nos separamos, Manuel se puso de pie y me tendió la mano. Ven, dijo con una sonrisa. Creo que es hora de que pongamos nuestra casa en orden.
Tomé su mano y me levanté, sintiendo una nueva energía fluyendo a través de mí. Juntos, comenzamos a recoger las cosas que sus padres habían movido, devolviendo cada objeto a su lugar correcto. Mientras lo hacíamos, hablamos sobre nuestros planes para el futuro, sobre cómo fortaleceríamos nuestra relación después de esta prueba. A medida que la casa volvía a su estado normal, sentí que nuestra vida también comenzaba a realinearse. Sabía que teníamos un largo camino por delante. Habría que lidiar con las consecuencias legales y emocionales de lo que había sucedido. Tendríamos que enfrentar a la comunidad y explicar la situación. Y, lo más difícil, tendríamos que navegar por la compleja relación con los padres de Manuel. Pero mientras colocaba nuestra foto de boda de vuelta en la repisa, sentí una profunda sensación de paz. Habíamos superado esta prueba, nuestro amor había prevalecido sobre la codicia y la manipulación, y ahora, con la verdad expuesta y nuestros corazones abiertos el uno al otro, estábamos listos para comenzar el siguiente capítulo de nuestras vidas. Manuel se acercó por detrás y me rodeó con sus brazos, apoyando su barbilla en mi hombro mientras mirábamos juntos la foto. ¿Sabes?, dijo suavemente, a pesar de todo lo que ha pasado, me siento afortunado. Me giré en sus brazos para mirarlo. ¿Afortunado?, pregunté, sorprendida. Él asintió, una sonrisa cálida iluminando su rostro. Sí, afortunado, porque tengo a la mujer más fuerte, leal y amorosa del mundo a mi lado. Y sé que juntos podemos superar cualquier cosa. Sentí que mi corazón se derretía ante sus palabras. Te amo, Manuel, susurré, apoyando mi frente contra la suya. Y yo a ti, María, respondió, más que a nada en este mundo. Y así, en medio de nuestra sala de estar recién ordenada, con los últimos rayos del sol filtrándose por las ventanas, nos quedamos abrazados, listos para enfrentar juntos cualquier desafío que el futuro pudiera traer.